Observación, No, observación no existe. Acusación. Percusión, ocultación. Bien, ahora, ¿cómo se clasifica? Bien, directa, indirecta, ¿qué más? Bueno, todo eso yo lo doy por sabido, ¿no? O sea, me lo sé de memoria el libro. O sea que ya no les voy a volver a decir. Yo les estoy dando una guía de porque esto cuando yo les pide el trabajo final, ya lo tienen que hacer. ¿Bien? Bueno, ya tenemos el segundo método de recolección de datos, ¿sí? Que es el examen físico. Y el tercer método de recolección de datos, ¿cuál es? ¿Cuál es el tercer método de recolección de datos? No. ¿Por qué le digo que no? No está muy equivocada, pero ¿por qué le digo que no? El que me lo dice le pongo un 10 ya. No sé si no escucharon. Porque lo que usted dice es una fuente de datos. ¿Qué quiere decir? Que es de dónde obtengo el dato. No, jamás. ¿Quién le escribe a la historia clínica? El médico. ¿Y yo quiero ver como un médico? ¿Soy médico? ¿Valoro como un médico? Entonces, ¿para qué voy a ir a ver la historia clínica? Le pregunto, ¿ustedes lo primero que harían es ir a ver la historia clínica? No. Está escrito por un médico, somos enfermeros. Entonces, pero primero terminémoslo. Entrevista o anamnesis, exploración física, pero falta algo tan importante que lo dijo acá el compañero como técnica de examen físico, pero que no es la observación. Esa es la tercera estrategia. Porque lo primero que yo realizo cuando ingresa el sujeto es que observar. ¿Qué observo? ¿Cómo está vestido? ¿Cómo está vestido? Muy bien. ¿Por qué? Porque si está de ropa de marca lo atiendo mejor, y si no tiene ropa de marca, como que lo hago esperar más. ¿Para qué entonces miro la ropa? Bien, ¿y qué me puede decir la ropa de la causa de la enfermedad? Porque si es una Las persona condiciones de calle, A ver. Estaba trabajando. Bien, si estaba trabajando, por ejemplo. Entonces, si está lleno de cal, si está lleno de cemento, por ahí podemos decir que haya sido una inhalación, ¿sí?, tóxica de algún elemento. Bien, ¿qué más? A ver. Puede ser un indigente, por la forma de... Pero porque sea indigente no va a respirar mal. No, porque estamos Si hablando no de la llegamos a la ropa. calle, todos los indigentes estarían. No, pero estamos hablando de la ropa, te dijo. Bueno, pero yo Ah, les eso digo me pasa. por qué. ¿Por qué que la ropa tengo que tomar en cuenta? Dependiendo de la estación, si es invierno y vemos Bien, ropa, si la coherencia de la ropa tiene que ver con la temperatura ambiental. Si es un sujeto que vemos que hace 40 grados de calor y viene emponchado, quiere decir que hay una alteración de tipo biológica en el centro regulatorio de la temperatura y de la respiración. Porque no está sabiendo regular. No hay una coherencia entre una y otra. ¿Se entiende hasta acá o no? Sí. ¿Qué más a ver? ¿Por qué tengo que observar la ropa? Bien, situación de violencia, situación de maltrato, situación de robo, situación, por ejemplo, no sé, a ver, Accidente de tránsito. accidentes, muy bien, traumatismo, que todo eso me da un indicio, quizás hasta allá para poder actuar, porque por ahí no quiere hablar la persona. Bien, entonces observé sus características. ¿Qué más puedo observar? El entorno.
Si llega con alguien, llega solo. La edad, exactamente. No es necesario que me diga la edad. Yo me doy cuenta. Es medio joven, medio adolescente, medio grande, medio viejo, o muy viejo. ¿Se entienden o no? Porque es importante tener en cuenta a quién estoy viendo, porque una de las variaciones, de los factores determinantes, de los parámetros vitales, es la edad. ¿Se entiende hasta acá? ¿Qué más? El color de la piel. Bien, el color de la piel. Muy bien. O es negro o es blanco. Bien, o es hombre o es mujer. O es no binario. Ojo con eso. Ya lo vimos en salud sexual. ¿No? Porque la percepción es importante, porque yo voy a ver que simplemente porque tengo una estructura, digamos, de hombre, yo le voy a decir un varón, che, papito. Eso lo hace sentir peor. ¿Bien? A ver, ¿qué más? ¿Puedo ver el estado de salud mental? Sí. Sí. Porque, ¿cómo me doy cuenta? Bien, si está orientado en tiempo y en tiempo y espacio, ¿verdad? La coherencia al hablar. ¿Qué más? La coherencia. Sí, por eso decíamos que no hay coherencia entre una cosa y otra. ¿Qué La más? coherencia al hablar. Bien, la forma y la rapidez, le decimos la hiperactividad motora, ¿sí? Y o verbal, sino audiovisual o motora que puede tener, ¿qué quiero decir? O está muy desesperado, mueve la visión para todos lados, busca un punto fijo de fijación, bien, muy bien, o quiere caminar, o se desespera, hay que atarlo, bien, todo eso me da a entender el estado de salud mental, valoración inicial, observación. Después tengo tiempo para el examen físico, después tengo tiempo para la entrevista. Pero lo primero que yo hago es sacar todos los datos posibles a través de ¿qué? De la observación. Ahora yo digo, ¿los datos siempre van a venir del sujeto de atención? No. ¿De dónde más? De su entorno. Bien. ¿Con quién vino? ¿Sí? Entonces, ahí es donde la compañera decía, ¿cuál es la fuente de datos? Porque todo el dato que nosotros recabemos después lo tenemos que verificar. ¿Es así o no es así? ¿Me entienden hasta acá? Entonces, la fuente de datos primaria que yo tengo sí es el sujeto, porque es con quien yo tengo el primer contacto. Pero la fuente de datos secundaria, ¿cuál es? La familia, los amigos, ¿sí? ¿Quién más puede ser una fuente de datos secundaria? ¿Quién lo encontró? Bien, el personal de servicio, el personal de salud que lo trajo al sistema sanitario. Por ejemplo, el SAM, ¿dijo? Muy bien. Entonces yo tengo que preguntarle a los colegas qué evaluaron ellos. ¿Por qué? Porque el colega capaz que nos diga que lo encontraron en la vereda inconsciente y el sujeto a nosotros nos diga no, me trajeron de la casa. Ahí ya empiezo a pensar que quizás la subjetividad del sujeto no es fiable para poder hacer un plan de cuidado. ¿Vamos a entenderlo hasta acá? Entonces voy a tener que trabajar más con la familia. ¿Por qué? Porque el sujeto nos dice algo y la familia nos dice otro. Ahora, ¿puede ser al revés? Sí, puede ser al revés. ¿Por qué? Porque la familia nos puede decir algo, chicos. Chicos, ¿quieren dar ejemplo de algo? Porque los veo de hace rato que están entretenidos. O están entretenidos con la carpeta que tenés que presentar hoy día, o están entretenidos con la clase. ¿Bien? O puede ser que la familia nos diga a nosotros, él es agresivo, él es violento, intentó lesionarse, por eso nosotros lo trajimos. Y en realidad, cuando después entrevistamos al sujeto, no es así. ¿Pasan casos así? Sí, con los adultos mayores. Sí. En donde intentan hacer pasar su alteración de salud mental simplemente para poder internarlo y ya no tener que cuidar. Cobrar su pensión, ¿sí? Y abandonarlo. Aunque suene cruel, es así.
Bien, entonces ya está, hemos hecho la fuente de datos. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de datos podemos tener? Objetivos y subjetivos. Bien, objetivos, ¿sí? Y subjetivos. ¿Cuáles son los tipos de datos objetivos y cuáles son los tipos de datos subjetivos? El objetivo que se puede medir. No. La valoración nunca es objetiva, aunque tendría que serlo. ¿Por qué? Porque yo valoro siempre con un preconcepto. ¿O no? Era lo que decía la compañera hace rato, el indigente. ¿Por qué yo ya tengo el pensamiento de que alguien puede ser indigente porque tenga la ropa sucia? ¿Se entiende hasta acá o no? Entonces, ¿cuál es un dato objetivo y cuál es un dato subjetivo? Físico. ¿La edad puede ser un dato objetivo? ¿O el No, porque yo considero que tiene cierta edad porque aparezca joven. la identificación? Sí. Los tonos de signos va, cuando toman la presión, ¿eso no sería objetivo? Los parámetros. Sí. Eso es objetivo. Me llama la atención que no sepan utilizar el lenguaje de la práctica, chicos. Letra B. ¿No? Letra B. Iba a decir signo y signo. Bien. Las heridas. La diferencia clara entre datos objetivos y subjetivos es los signos y síntomas. Un signo es observable, medible, palpable, comprobable. ¿Qué quiere decir signo? ¿Sí? Que se identifica en la persona, que se manifiesta a través del cuerpo. Entonces yo tomo el pulso y lo puedo comprobar. Sí. Puedo comprobar que existe una taquicardia. Diferencia entre taquicardia y taquifignia, colegas. Taquicardia y Que uno de pulso y el otro de la frecuencia cardíaca. Una pulsación es Taquifignia la pulsación. y taquicardia. Taquicardia del corazón. Diferencia. Taquicardia es cuando haces deporte y se No. No, son las pulsaciones. Ustedes son mis colegas, ustedes lo saben. El paciente no, esto taquifignia. No, taquifignia No de cáncer, pues taquicardia es cuando se eleva el ritmo cardíaco, es la pulsación. Esas son Hagamos silencio. la pulsación. Hagamos silencio. El que tiene la respuesta, levante la mano, no profe entre todos. Sino Taquicardia es la elevación de la pulsación por minuto, la cantidad de Ahí pulsaciones. mezclaste dos conceptos. ¿Qué es una pulsación? No era eso porque tomamos el pulso de la taquicardia. No hablen todo, levanten la mano. Pero taquifignia no lo vimos, profe. No, Lo dice el libro. ¿en qué parte? Me juro que la parte de signo vital no lo decía. ¿Cómo que te juro? Le juro, No. profe, demuéstralo. Terminología. ¿Ustedes la frecuencia pulsátil es lo mismo que la frecuencia cardíaca? No. ¿Cuál es la diferencia? La pulsátil es la onda pulsátil de la sangre contra las paredes de la arteria. Bien. A nivel periférico. Pero ¿cómo hago con un bebé? ¿Le puedo tomar el pulso? ¿Qué hago entonces? ¿No le tomo? No, sí, la frecuencia cardíaca. Bien, evalúo la frecuencia cardíaca. ¿En dónde evalúo la frecuencia cardíaca? En el pulso apical. Excelente, bien. ¿Quién lo dijo? Excelente. Pisa. Ahora, escuchen. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto a la hora de hablar de parámetros vitales? Porque si a ustedes a mí me vienen y me dicen el sujeto tiene una taquicardia, yo inmediatamente agarro el estetoscopio, voy a choque el punto del corazón y evalúo si tiene una taquicardia.
No, pero, profe, yo le tomé en el pulso radial. Eso no es una taquicardia. Eso es una taquifigmia. Porque está tomado en pulso periférico. ¿Entienden o no la diferencia? Lo mismo que cuando yo venga y le diga, ¿está con hipertensión o con aumento de la presión arterial? ¿El sujeto está con hipertensión arterial o con aumento de la presión arterial? Diferencia entre presión y tensión arterial. Biofísica. Diferencia entre presión y tensión arterial. La tensión es la elasticidad de las arterias. Bien. Sí, la tensión es la elasticidad. ¿Y la presión? La ¿Por qué leyes? ¿Por qué leyes? La ley de la presión hidrostática. El mayor espacio, menor tensión. ¿Cómo se llamaban esas leyes? ¿What dice? Bien. Excelente. La ley de Poilet. Excelente. Ahora yo les pregunto, mis estimados estudiantes, y acá hablo en serio. Yo sé todo lo que estudian, y si lo han aprobado y han llegado a esta instancia es porque lo saben, y yo lo pregunto en el final. ¿Sí? Entonces, al margen de que hoy estemos acá y que hayan llegado a esta instancia, cuando van al examen final, ustedes me demuestran que saben. Yo no les digo, díganme el concepto de, se los dije desde el primer día. Fundamento. El que va a rendir un examen conmigo es con fundamento, no estudiando de memoria. El que estudia de memoria va a desaprobar seguro. Porque yo lo voy a sacar de la zona de confort de su memoria y no va a saber qué hacer. ¿Cómo se trabaja esto? Todos los que han hecho los trabajos hasta ahora lo han reflexionado y lo han hecho bien, es que están desarrollando la reflexión. El que se ha pasado con el celular a esta instancia, a esta altura, ya es tarde. O sea que el que todo el año no ha trabajado con reflexión en los trabajos que veníamos haciendo en clase, hoy, en octubre, ya es imposible que lo pueda desarrollar. Disculpe que se lo diga, pero es así. Porque no lo logramos de un día para otro. Lleva su tiempo. Bien, entonces ya sabemos lo que es el proceso de atención de enfermería, ya sabemos que es el método científico, ¿sí? Es sistemático, continuo, permanente, dinámico, que garantiza la calidad del cuidado de la enfermería. ¿Por qué? Porque como todo lo hago de manera fundamentada, es de calidad. Disminuyo que la cantidad de errores. Es flexible, se adapta a cualquier situación, porque lo puedo adaptar en un neonato y en un adulto mayor. ¿Sí? Entonces es importante ver. ¿Por qué continuo? Porque lo que yo comencé en mi plan de cuidado, y como está anotado en mi plan de cuidado, lo puede continuar mi colega en el turno tarde, lo puede continuar mi colega en el turno noche. Entonces, garantiza una continuidad de cuidado y no repite los cuidados. ¿Qué quiere decir? Como yo no sé si a la tarde o a la mañana lo curaron, lo curemos. Ya que estamos. ¿Me entienden o no? No estoy dando el tiempo de granulación, no estoy dando el tiempo de ventilación, no estoy dando el tiempo de circulación. Le estoy generando un perjuicio al paciente, al sujeto. ¿Por qué? Porque no he utilizado un método que garantice la continuidad de ¿qué? Del cuidado. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Dijimos que es sistémico porque utiliza etapas. Primero tengo que valorar, recoger datos, información. Pero toda esa información es viable. No, porque toda la información la tengo que verificar. Entonces yo
Utilizo la entrevista, utilizo el examen físico, utilizo la observación. Fuente primaria y fuente secundaria. O sea, fuente primaria, el sujeto, fuente secundaria, la familia, el entorno, el equipo de salud. ¿Bien? Y tipo de datos objetivos y subjetivos. Objetivos porque lo puedo palpar, medir, comprobar. Por ejemplo, el pulso, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿sí? La respiración. ¿Todo lo puedo verificar? Sí, lo puedo verificar. Y el síntoma, es subjetivo, porque lo dice siente. El sujeto experimenta la situación desde las emociones. Entonces el sujeto dice, siento que estoy ardiendo, siento que me estoy quemando como si estuviera en el infierno. ¿Entienden? Es una expresión subjetiva, es un síntoma. ¿Por qué? Porque yo no puedo medir. O sea, yo intento entender que el sujeto interpreta que el infierno es caliente y que habría muchas llamas, digamos. Pero la verdad, yo le pregunto al sujeto, ¿estuvo alguna vez en el infierno? Como para asociarlo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo saco este dato subjetivo y lo transformo en dato objetivo? Con esta expresión que hizo el sujeto. Bien, con la valoración de la temperatura corporal. Yo no mido la temperatura, yo valoro la temperatura. Medir, agarrar un centímetro y decir, a ver, de acá hasta acá, y de temperatura alta. ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, vamos utilizando los términos que corresponden. ¿Bien? Ahora, entonces yo tengo que saber cuál es un dato objetivo y cuál es un dato subjetivo. El subjetivo lo puedo poner entre comillas porque es una expresión verbal del sujeto, ¿sí? Manifestado por expresiones verbales del sujeto. Entre comillas, siento que me quemo como en el infierno. Pero lo expreso entre comillas porque es algo concreto específico. ¿Se entiende hasta acá? Pero no puedo decir que por eso tenga fiebre. Ni siquiera valoraría la temperatura. ¿Qué podría hacer? Algo más rápido todavía. Exactamente. Observo. ¿Qué puedo observar? Bien, la sudoración. ¿Qué más? ¿Qué va a oler? Nah, tiene un archivo. La diaforesis, signos de deshidratación, ojos brillosos, ¿sí? Tiene aspecto en carne de gallina, lo dice Cossier, con signos de hipertermia. Fase 1, fase 2, fase 3 de la hipertermia. Todo está en el cuadrito, que no le digo la página porque no me acuerdo ahora, pero me lo sé de memoria. Ahora, para hacer el proceso de atención de enfermería, vuelvo a repetir, ¿qué tienes que hacer? Tener conocimiento. Acá hoy se demuestra quién tiene conocimiento y quién no tiene conocimiento. Hoy vamos a hacer una actividad evaluativa con nota. ¿Bien? Comencemos entonces. Vamos a agarrar solamente hasta valoración. Bien, porque diagnóstico ya más o menos lo vimos, pero vamos a profundizarlo cuando les dé el segundo libro que es carpelito. Bien, comencemos. Sí. No me quedó claro lo que era subjetivo. Lo subjetivo es algo expresado por el sujeto que deja, digamos, en pie su experiencia, su emoción, sus sentimientos. ¿Entiendes? ¿Ah? Exactamente, que él solo lo puede implementar, yo no lo puedo verificar a lo subjetivo. ¿Sí? Se me había ocurrido el dolor, pero recordé que la El dolor es subjetivo. No, pero la técnica me dijo que era algo que se podía medir. O sea, si Existe la escala de medición del
dolor de la Organización Mundial de la Salud, pero tampoco me verifica nada, porque yo le hago una carita, decime cuál es lo que sentí, la carita, ay, de muerte de dolor, número 10, y en realidad la frecuencia cardíaca sigue igual. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sujeto me puede decir, me estoy muriendo del dolor, pero yo voy, mido la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca no tiene alteración, cuando la frecuencia cardíaca tendría que estar por las nubes y siente dolor, de tipo visceral. ¿Vamos entendiendo esto o no? Ahora puede ser sentimental. Pero la escala de medición del dolor sí es una escala, pero el sujeto puede ser subjetivo ante esto. Porque yo le digo, del 1 al 10, ¿cuánto decís que te duele? 10. ¿Y cómo verifico que le está doliendo 10? ¿Cómo hago para saber que realmente te está doliendo 10? ¿No? Sí, puedo tomar la frecuencia, puedo ver los signos de expresión dolorosa en la cara, pero el sujeto tranquilamente me dice, sí, me duele horrible, 10. Y yo lo veo que está feliz. ¿Se entiende hasta acá la diferencia? Eso es subjetivo. Bien, bueno. No me dejo cosas blancas, lo que veis acá, por favor. Agarren una hoja de manera horizontal, se dice. ¿Cómo? Horizontal es así, de manera horizontal. Mira lo que lo pedimos, ¿no? Vos me dices que llegue tarde a partir de ahí, pero no pedimos multa que viene. Cuando el colo le decimos claro, ¿al colo? ¿Qué con el colo? Con el tamaño presidente y porque lo dejó mal, lo Bien. vamos a decir. Un plan de cuidado y no tocar con equivocarse, porque ustedes creen, cuando yo les digo en el parcial, realizo, desarrollo el plan de cuidado, tienen que hacer solo el plan de cuidado, no es lo mismo hago un PAE en todas las etapas. ¿Se entiende esa diferencia o no? Porque el PAE tiene 5 etapas. El plan de cuidado es simplemente cómo planifico la acción. ¿Cómo voy a planificar la acción? En primera instancia lo que voy a hacer es el diagnóstico que exactamente. O sea que después de haber hecho la valoración, de haber hecho una recolección de datos, de haber verificado que esos datos son reales, yo puedo identificar problemas insatisfechos en el sujeto. Sí, ¿por qué? Porque yo lo entrevisté, porque yo le hice un examen físico, porque yo lo observé y empezaron a surgir múltiples problemas que me hizo pensar a mí que le voy a dar prioridad de todo lo que encontré en la valoración. Y ahí es donde actúa el criterio. Nadie me va a decir esto es prioritario. Yo como enfermero tomo la decisión que es lo prioritario resolver. Para eso hago un diagnóstico que enfermero. Pero todo diagnóstico enfermero, que es la denominación del problema en realidad el diagnóstico enfermero, sí tiene un objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo me planteo qué es lo que quiero lograr con quién. Con el sujeto. ¿Sí? Yo digo entonces, el sujeto tiene un problema de dependencia, pero yo quiero que él llegue hasta esto. Pero ahí es donde digo, hasta donde llegue su capacidad. Porque si yo tengo un problema de dificultad respiratoria y me planteo un objetivo de que el sujeto respire normalmente y sature 100%, pero el sujeto sí tiene una atrofia pulmonar, ¿va a llegar a saturar 100%? ¿Va a llegar a respirar normalmente? No. Por eso es importante pensar que el objetivo
objetivo que yo me planteo sea coherente con el problema que me planteo. Ahora lo vamos a ver nosotros. Ahora, ¿cómo voy a cumplir mi objetivo? ¿Cómo voy a cumplir mi objetivo? ¿Cómo van a cumplir su objetivo? Planificando las acciones. Bien, haciendo acciones de enfermería. Bien, entonces yo voy a ver cuáles son las acciones de qué? La enfermería. De enfermería que me van a ayudar a cumplir ese objetivo. Bien. Ahora habíamos dicho que toda acción que realiza un enfermero nunca era empírica. O sea que toda acción tenía que tener un ¿qué? Fundamento. Un fundamento científico. Entonces acá vamos a ver qué fundamento científico respalda la acción que yo estoy planteando. ¿Bien? Una vez que ya he fundamentado que la acción que yo planifiqué tiene un fundamento teórico, ¿qué tengo que hacer? Ver el resultado. ¿Funcionó o no funcionó en el sujeto esto que yo me planteé? Para eso voy a hacer una evaluación. ¿Bien? Todo este cuadrito, ¿cómo se denomina? Plan de cuidado. Acabo de explicar que esto no es PAE, es un plan de cuidado, de cómo yo planifico mis acciones. ¿Se entiende hasta acá, no? Bien. Y otro que se los repito 10 veces porque vienen al final y yo les digo, hagan par y me salen con otra cosa. Esto es un plan de cuidado que corresponde a la tercera etapa del proceso de atención de enfermería, que es la planificación. Es bueno que vaya. En parte dijimos. Bien. Ejemplo entonces. Diagnóstico enfermero es algo que hemos trabajado todo el tiempo. Bien. Comencemos con lo más sencillo, que es la necesidad. Habíamos dicho entonces que siempre para hacer un diagnóstico enfermero yo tenía que pensar en una memotecnia o en unas siglas que me ayudaban a desarrollarlo. ¿Cuál era ese? PES. El PES. Problema, etiología, signos, Síntomas. Bien, por eso ahí deriva la palabra signos y síntomas. O sea que puede ser lo observable, medible, palpable, pero también las expresiones de qué? Del sujeto. Como cuando poníamos sensaciones de ahogo, sensación de muerte. ¿Bien? Bueno, ahora vamos con la primera necesidad, que es la necesidad de qué? Respiración. De respirar. ¿Cuál es el problema entonces que teníamos? Disnea, sí, o podíamos poner la definición de la dependencia. Respiración, o también, ¿quién lo dijo? Dificultad respiratoria también. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la dificultad respiratoria? Es muy amplia. No sabemos si es por déficit o es por exceso. No sabemos si la dificultad respiratoria es porque el sujeto no puede respirar o porque simplemente está compensando. Bien, hay que tener cuidado con eso. Entonces, respiración
laboriosa, laboriosa, corta, ¿y qué más? Laboriosa, corta y ¿qué más decía? Difícil. ¿Tienen el libro o no? Bien, acá ya tenemos el problema. La etiología lo van a elegir ustedes, porque la etiología podría ser ¿qué? Biológico, psicológico o social. En el biológico dijimos, o la fuente de dificultad de tipo biológica, dijimos que podía ser, por ejemplo, ¿sí? Una obstrucción o presencia de secreciones tráqueo-bronquiales. ¿Era biológico eso? Sí, ¿por qué? Porque las vías aéreas estaban llenas de secreciones. ¿Bien? De tipo psicológico, ¿cuál podría ser? La ansiedad, el miedo, ¿sí? ¿Qué más? El estrés, exactamente. Y de tipo social, ¿cuál podría ser? La contaminación, la tasa de humedad mayor al 50%, por ejemplo, el ambiente, climatización. Fíjense que ustedes cuando empiezan a prender el aire acondicionado, ya muchos empezamos a acumular secreciones. ¿Sí? Entonces ya empezamos a tener una dificultad respiratoria porque sentimos que se nos tapan las fosas nasales, hablamos de manera diferente, ¿sí? Porque ya empezamos a tener alteraciones a nivel de las cuerdas vocales. ¿Se entiende hasta acá o no? Sí. En mi caso, yo voy a elegir, ¿sí? Una biológica que es la de secreciones. ¿Qué es? Tráqueo, bronquial. O sea que hay presencia de ¿qué? De secreciones, ¿sí? A nivel de la tráquea y a nivel de ¿qué? De los bronquios. Si no, yo diría fosas nasales. Porque recuerden que en el libro de dependencia le hablaba de las fuentes a nivel de la vía aérea respiratoria alta, baja o a nivel pulmonar. ¿Bien? ¿Cuáles son los signos y síntomas que caracterizan qué cosa? El problema. La respiración laboriosa, difícil. Lo primero, que si hablamos de signo, ¿qué es lo que tendría que poner? Si hablamos de signo, ¿la qué? Frecuencia respiratoria. Bien, excelente. La frecuencia respiratoria. Si es un signo observable, medible, que yo lo puedo hacer y verificar como enfermero, lo primero que hago es ver qué frecuencia respiratoria está teniendo el sujeto. Porque puede que esté con una taquipnea o una bradipnea. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los rasgos de valoración en una respiración? 20 por minuto. No, rasgos de valoración. No rango. El sonido, claro, sí, viste, profe. Bien. Primero el volumen. ¿Está hipoventilando o está hiperventilando? ¿No? ¿O está en apnea? Bien. Otro, el tipo de respiración, que podría ser un tipo de respiración de Sheinestone. Bien. Las secreciones. ¿Sí? ¿Qué tipo de secreción? ¿Era hemófisis? ¿Sí? ¿Era ausente, sibilante, crepitante, estertores? Todo eso está descrito en el libro. Los sonidos. Cuando se hacen los sonidos. ¿Sí? También dice, ¿sí? ¿Qué músculo está utilizando? Es una respiración que diafragmática, intercostal, subcostal, supraclavicular. Bien. Vuelvo a repetir. Todo esto que estoy mencionando está en el libro de concierto. Bien, así que deben saber. Frecuencia respiratoria, entonces, ¿qué le vamos a poner a este sujeto? Si el sujeto tiene secreciones traqueobronquiales y lo hace que tenga una respiración
respiración, ¿cuánto tendrá, creen ustedes, de respiración? Una bradignía, exactamente. O sea que tiene menos de 10 respiraciones por minuto. ¿Bien? Cossier en este caso nos habla de qué rango, de 12 a 20. ¿Existen otras medidas? Sí, dependiendo de la bibliografía, nosotros en este caso estamos estudiando. ¿Bien? Signo. Signo. Ya vimos este. Otro signo que me identifique a mí la respiración, la voz. Bien. ¿Qué puede ser? ¿De cuántos? Menor a 90. A ver. Tiene una hipoxia leve, moderada, grave. Moderada de cuánto? Puede ser de 90. De 90. ¿Cuánto? 31 me muero, ya estamos en el... De 90. No existe la persona que tiene 31 saturación. De 90, excelente, o sea que es moderada. Bien, una saturación de 90%. Otro signo. No. Que viene bien presencia de cianosis. La diferencia entre la cianosis central o una cianosis periférica. En este caso, el sujeto está teniendo una saturación de 90%, o sea que es una hipoxia moderada, va a tener una cianosis central o periférica. Periférica. Cianosis periférica. Bien, ahí puedo agregarlo en la comisura del labio, en el lóbulo de la oreja, a nivel distal de los dedos, de los miembros inferiores, superiores. Bien. Bueno, y le pongamos algún síntoma, a ver. ¿La tos es un signo o es un síntoma? Es una respuesta que está refleja. Sí, pero ¿qué crees que es? Sí, un mecanismo de defensa del organismo respecto a tu oxígeno que hace que... Pero bueno, a lo que voy, si yo tengo que clasificar, ¿es un signo o es un síntoma? Sí, no. Es un signo, yo lo observo, lo veo, lo valoro, lo entiendo, es así, o es seca o es húmeda. ¿Entiendes? Pero a ver, algún síntoma le pongamos a este sujeto. Bien, sensación de ahogo. Perfecto. Entonces el sujeto agarra su brazo y dice, siento que me ahogo, que no puedo respirar, siento que me muero, siento que no entra el aire. Bien, exactamente. Bien, siento que no puedo hablar, no puedo, sí, manifestar. Entonces, sensación de ahogo. ¿Se entiende hasta acá? Siempre habíamos dicho que nuestro diagnóstico enfermero tiene que tener por lo menos 3 signos. No es que como ustedes le ponían uno solo nada más. En el libro que ustedes tienen una fila completa de manifestaciones. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Entonces ya a esto que le falta. Relacionado a Manifestado por. Entonces nuestro diagnóstico enfermero, investigación de planta y cuidado, es respiración laboriosa, difícil y corta, relacionado a secreciones tracheobronquiales, manifestado por frecuencia respiratoria menor a 10 por minuto, saturación, ¿sí?, de 90%, vamos con hipoxia moderada, ¿sí?, cianosis periférica y sensación de ahogo. Listo, hasta ahí ya tengo mi primer problema. ¿Bien? Ahora tengo que plantearme qué cosa. El objetivo siempre pregunta de examen para toda la vida.
el objetivo siempre va dirigido al problema. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo voy a plantear mi objetivo en relación a qué? Al problema. Al problema que tengo. ¿Cuál es el problema que tengo? Entonces yo voy a poner que el sujeto ¿qué cosa? Bien. ¿Sí? No presente ¿qué cosa? La respiración. Respiración laboriosa, rápida y difícil. Tengo que utilizar el mismo término que tengo en ¿qué? En el problema. Si yo hubiese puesto en el problema dificultad respiratoria, yo hubiese puesto que el sujeto no presente dificultad respiratoria. ¿Se entiende hasta acá o no? Sí. Bien, si yo hubiese puesto que el sujeto, si hubiese puesto en el problema INEA, yo hubiese puesto como objetivo que el sujeto no presente INEA. Bien, entonces, el sujeto no presente respiración rápida, rápida no era, laboriosa, corta y difícil. ¿Qué me está faltando? Cuando yo me planteo un objetivo, ¿cómo sé que lo voy a cumplir o no? Cuando ustedes se ponen un objetivo, ¿qué hacen? Nos ponemos un plazo. Bien, excelente, 10. ¿Qué quiere decir? Que yo determino, según mi criterio, ahí es el criterio del enfermero, ¿sí? Que en este tiempo yo lo voy a cumplir. ¿Cómo son los objetivos? Los objetivos siempre son a corto plazo, a mediano plazo y a qué? Y a largo plazo. A largo plazo. A corto plazo sería dentro de las 48 horas. A mediano plazo va de semanas y a largo plazo meses. En este caso, para nuestro sujeto que tiene una respiración laboriosa, corta, difícil, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Corto plazo. ¿A corto plazo? ¿A largo plazo? ¿A mediano plazo? Y a corto plazo, ¿tiene secreciones, chicos? O sea que lo nebulizamos 3 veces, hacemos el inicio, listo, ya fue. ¿Me entienden o no? Ahora, si la etiología o la causa sería, por ejemplo, un EPOC, ¿podría solucionarlo en 48 horas? No. Ni siquiera en semanas. No, tiene que ser a largo plazo. En meses. Como es proceso, ¿sí? Objetivo crónico, o sea, para toda la vida. Entonces, en este caso es que el sujeto no presente respiración laboriosa, corta y difícil en un periodo no mayor a ¿cuánto? No mayor a 48 horas. En este caso estoy hablando de un objetivo a corto plazo. Entonces siempre comienzo planteando mi objetivo que el sujeto, ¿y qué tengo que poner? La denominación de qué? El problema, porque el objetivo siempre va al problema. Entonces no presente
respiración, laboroso, transporte y difícil. ¿Y con qué termino? ¿Con qué tiempo me planteo yo ese objetivo? En este caso fue a corto plazo. ¿Bien? ¿Eso quién decide el tiempo? El enfermero. Porque el enfermero es el que va a hacer las acciones para cumplir qué cosa. El objetivo. Entonces yo como enfermero voy a saber si lo voy a poder cumplir en 48 horas o no. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, el problema mental es que lleva tiempo, mucho tiempo. Ya lo van a ver cuando vean patologías. ¿Bien? Ya llegamos. Bien, porque dijimos que evaluamos. Bien. Ahora,